Bien, muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes, compañeros de la cátedra, estimado Paul, doña Ingrid, coordinadora. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes por estar acá con nosotros. Queremos darle la bienvenida a este encuentro del curso o la asignatura más bien, Pedagogía Intercultural, la 02090 de la Universidad Estatal a Distancia. Nosotros desde la Cátedra de Gestión Curricular les enviamos un saludo y la bienvenida a este encuentro, el Centro Educativo como garante de los derechos, la importancia de desarrollar una competencia intercultural. Y tenemos, bueno, me presento yo primero, David Chavarría Venegas, tutor del curso, de la asignatura, del grupo uno. Saludos a mis estudiantes. Por acá tengo a mi compañero Cristian y creo que está por ahí compañero Leiber, que también son tutores de este curso que los han estado acompañando en la plataforma. Presentarles a nuestro invitado el día de hoy, entonces, nuestro colega argentino Paul Sayat. Él es profesor superior en filosofía, licenciado en ciencias religiosas, especializado también en educación popular y derechos humanos. También posee una licenciatura en educación y labora en el Instituto de Lenguas Aborígenes de la ciudad de Córdoba, en Argentina, como lo hemos estudiando, o como lo estuvimos viendo temprano antes, previo a la actividad. Él ha estado acá con nosotros ya y ya hemos llevado algunos procesos en conjunto. Entonces acá te damos la bienvenida, Paul. Gracias por acompañarnos, de verdad. Y no sé si quieres previamente ampliar algo de tu presentación o si no, entramos de una vez en materia. Sí, mi único currículum que realmente me llena el corazón es eh, que tengo una familia con unos hijos, que cuando yo digo, nombro a mis hijos, yo digo jocosamente que estoy patológicamente enamorado de ellos Ujú. y que muchas veces la interculturalidad ya la vivo o como desafío en mi familia. ¿Por qué? Porque hay diversidades que se entrecruzan, diversidades entre un hijo y una hija, diversidades entre mi edad y la edad de mis hijos. Ellos son jóvenes, son adolescentes, yo soy adulto. Con mi pareja hay diversidad de género, diversidad de pensamientos, diversidad de historias. Y es por eso que muchas veces nos solemos presentar con nuestros títulos, que no está mal. Uno dice, para nada, uno está mal porque uno con los títulos o a donde uno ha trabajado o a donde uno trabaja, sin duda uno está presentando también desde dónde uno habla. Y a mí me gustaría hablar desde la vida cotidiana, ¿no? Es por eso que ponemos el mate. Para nosotros el mate, como ustedes es el café, es un signo de cercanía. Y es de cercanía de tal forma que, como dijo Ingrid, tomándome prestado una palabra que yo uso mucho, mucho, es compartir convites mutuos, convidar, ¿no? Y convidar, desde la etimología de la palabra, es compartir la vida. Por eso uno cuando convida un alimento, no es para llenar solamente la panza, sino que es compartir la vida. Cuando uno le dice a la gente, a un amigo o a un pariente, che, nos juntemos a comer un asado, nos juntemos a comer un arroz, no es solamente para llenar la panza, sino que mientras comemos compartimos la vida, compartimos dolores, alegrías, proyectos, hay veces silencios, hay veces discusiones, hay veces tenemos que pedir disculpa a la mesa o por el modo de decir las cosas, y a veces nos tenemos que reconciliar, y por eso convidar significa algo muy horizontal. Es vos aprendés de mí y yo aprendo de vos. Qué lindo que es cuando los educadores
nos damos cuenta vivencialmente lo que dice Freire, ¿no? Que el que enseña es porque también sabe aprender. Y los que enseñamos no tenemos que dejar nunca de aprender. Por eso, para mí es un regalo compartir con ustedes, porque es un convite mutuo realmente. Yo cada vez que o he ido o iré a Costa Rica o nos compartimos virtualmente, siempre para mí es un enriquecimiento y por eso para nada es una carga, sino al contrario, un regalo de la vida. David, tienes el micrófono en silenciado. ¿Aló? ¿Por ahí? Súper, ya te escuchamos. Gracias, Ingrid. Sí, gracias, Paul. Y uno de los grandes retos de este convite que nos presentas, ¿verdad? Que lo vemos tal vez muy natural en nuestro contexto familiar o entre aquellas personas más cercanas, ¿verdad? Ese intercambio entre amigos y demás, donde sabemos que cuál es aquel miembro de nuestra familia que tal vez piensa distinto, que tal vez tenemos que ser un poco diferentes a la hora de cómo interactuar con esa persona por el carácter, por su personalidad, eh, X o Y, ¿verdad? Y cada quien sabe cómo se rasca las pulgas, dicen por ahí, ¿verdad? Dichos populares. Y cada familia lo desarrolla. em, y cómo llevar esto al centro educativo, ¿verdad? Donde a veces creemos que quizás no llenamos solamente la panza, sino que llenamos ese solamente de conocimiento, la mente, ¿verdad? No dejamos de lado todo lo que hay detrás del aprendizaje o lo que va acompañado de ese modelaje, de esa interacción, con qué vienen los estudiantes al aula, que es algo que hemos ido viendo a lo largo de este cuatrimestre, eh, que vienen cargando nuestros estudiantes, ¿verdad? A nivel de historia, a nivel de identidad, a nivel de momento o contexto actual, a nivel económico, social, eh, familiar, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo trasladar esto a ese diario vivir del centro educativo? Ese es uno de los primeros retos que nos planteamos acá. Entonces, para poder entender esto, Paul, quizás vamos de lo más grande, tal vez, que sería como comprender la competencia intercultural. Ese concepto, ¿cómo lo podríamos entender, Paul? Miren, yo la primera vez que abordé la palabra interculturalidad es en ocasión de trabajar con pueblos originarios. Aquí en Argentina y en una Córdoba, que es mi provincia, que es en el centro del país, en donde los pueblos originarios y pueblos de origen afro fueron matados primero y después invisibilizados culturalmente. Y nuestra ley de educación, cuando se refiere a la interculturalidad, se refiere a la de pueblos originarios. Es como que la palabra interculturalidad vino de la mano, muy interesante y bienvenido lo hago, ¿no es cierto? Hago la bienvenida a la inserción del concepto de interculturalidad que superaba uno anterior, que se llamaba multiculturalidad, que ya era un avance, la multiculturalidad, porque ya era un reconocimiento de que las culturas son muchas. Hasta dentro de una familia, decíamos recién, cultura es el modo de vivir, el modo de sentir, el modo de pensar, el modo de actuar, el modo de priorizar, el modo de razonar, el modo de mirar, el modo de caminar, el modo de dormir, el modo de trabajar, los gustos, todo eso envuelve una cultura. Entonces, piensen en sus familias si no hay muchas culturas dentro de esa familia. Pensemos en nuestras escuelas, si no va a haber dentro de
una escuela, la misma cultura, no. Por eso cuando vino la palabra multiculturalidad, era para romper esa noción de cultos e incultos. En nuestro continente, estuve leyendo mucho sobre la independencia de Costa Rica y de los países centroamericanos, que todas nuestras independencias, que fueron hechas más o menos en la misma década, nosotros 1810, ustedes 1827, no, o 1821, si no me equivoco, ¿no es cierto? O 1821. 1821 nosotros Correcto. tuvimos el primer presidente. El primer presidente que pidió el primer préstamo a los ingleses y desde ahí quedamos 80 años endeudados la Argentina. Así que los comienzos para nosotros fueron deuda. Y sin duda había una primacia por una cultura, que era la blanca y la europea. Por eso cuando recorres nuestro Buenos Aires, el Buenos Aires de Argentina, prácticamente es como caminar por Madrid o caminar por París, los edificios, porque el objetivo era ser como era Europa. Como hay veces ahora, parece que el objetivo hay que ser como pide Estados Unidos, ¿no? Entonces, había una cultura que se iba imponiendo. Cuando viene la noción y los militantes, uno dice militantes, aquellos que se dedicaron a sembrar la multiculturalidad, era tomemos conciencia que no hay culturas superiores a otras, pero era multiculturalidad. Era como que tal cultura vaya para allá, tal cultura vaya para el otro lado. La multiculturalidad te da la noción de un archipiélago, cada cultura en una isla. En cambio, la interculturalidad es lo desafiante. Es lo desafiante porque hay que lograr un inter. ¿Cómo logro yo un inter? Con 60 años, si mi hijo tiene 18 y mi hija tiene 21. ¿Cómo puedo lograr un inter con mi pareja, que es mujer, yo soy varón, ella tiene su historia, yo tengo la mía, y cómo nos marca la historia, ¿no? Nos marca nuestro modo de ser. Entonces, la interculturalidad, si bien entró por la puerta del respeto a los pueblos originarios, y hay que seguir usando esa puerta, nosotros ya empezamos ya hace muchos años a trabajar las interculturalidades en plural, porque son muchas las diversidades. Está la diversidad étnica, que es la que se refiere a distintos pueblos, diversidad de género, diversidad etaria, diversidad de edades. ¿Cuánto hablan los maestros de las escuelas unidocentes cuando tienen en una misma aula, tienen niños de primero, de tercero o de cuarto y de sexto? ¿Cuánto hablan de la diversidad de edades los docentes que se dedican a educación de jóvenes y adultos? Donde vos tenés en una misma aula un joven de 17 años haciendo su primaria y una señora de 60 años comenzando su alfabetización, y están todos en una misma aula. Qué distinto es ser alumno a ser docente. El docente es aprendiz, pero no es un alumno como sus alumnos. Entonces, Freire decía que la asimetría es lógico. Yo tengo una experiencia que no la tiene mi hijo, mi hija. Ahora, eso no significa que yo sea superior. Entonces, la interculturalidad, como para ir redondeando esta primera noción, David, es que es lograr un inter entre diversos,
porque cuando comenzaron nuestras naciones, como había que lograr la unidad para no volver a ser invadidos, nuestros próceres a los comienzos de nuestros En la países. escuela unidocente o de uno, el trabajo es en pareja, volvemos al trabajo en Un pareja. momentito, Y acá, Paul. con base en la entrevista realizada por cada integrante del equipo, vamos a encontrar un cuadro comparativo que les ¿Alguien permite. tiene el micrófono encendido? Si me ayuda por ahí. Si alguien quería opinar, cero problema, ¿eh? Pueden cortarme en cualquier momento que quieran decir algo, ¿eh? Correcto. Pueden alzar su Ningún manita, problema. pueden utilizar el chat y le Sí, estaremos sí, dando sí. la palabra. Perfecto. Entonces, para cerrar esta primera idea, David, nuestros países cuando comenzaron en 1810 y usted en 1821, uno puede decir así entre comillas, que comienzan en esa fecha, empiezan un proceso de buscar la unidad, pero llegó un momento que la unidad era ser un europeo más, ¿no? Aquí. Querían la unidad, pero la unidad desde el blanco. Y la unidad se confundió después con uniformidad. Entonces ahora estamos en otro desafío que le llamamos el desafío intercultural. Valorar la diversidad. No estoy excluyendo la unidad, porque la unidad sirve para que no nos cortemos solos. Es feo que uno vaya para un lado y esto significa graves, digo grave en el sentido de desafiantes y difíciles, acuerdos y diálogos para lograr acuerdos, para que no dejemos de ser diversos, para que continuemos la diversidad, que mi pareja siga siendo mi pareja y yo tengo que ser como es el Paul. Y Paul tiene que ser de un modo y sus hijos tienen que ser de su modo, pero a su vez no nos tenemos que cortar solos. El desafío es ser unidos pero diversos a la vez. Claro, ese gran mundo de la interculturalidad que nos presenta, ¿verdad? Las grandes diversidades que vivimos. Lo tuvimos hace poco en los grupos de trabajo. Parte de esa vivencia que hemos desarrollado, tenemos que trabajar en equipos de tres en la primera asignación y cada uno tenía que indagar un poquito sobre sus raíces, sobre su identidad y vemos ahí marcados grandes diversidades de orígenes, de credos, de zonas geográficas, de pensamiento, ¿verdad? Nacionalidades, de todo un montón de situaciones que encontramos en un país pequeño, como hemos ido viendo en el curso, que por algo en el 2017 establecimos en la Constitución que somos un país multiétnico y pluricultural. En cada hogar, ¿verdad? Tal como lo menciona Paul, hay un encuentro de cultura, de ideales, de pensamientos, y, y lo vemos que eso se dificulta incluso cuando habitualmente una persona del núcleo familiar es quien toma las decisiones de a dónde vamos a dónde van a ir, a dónde vamos a comer, a dónde vamos a pasear, incluso sin tomar las opiniones del resto, ¿verdad? Si en un contexto tan a nivel micro como es la familia sucede, cuanto más, ¿verdad? Llevarlo esto a un contexto ya a nivel meso, como puede ser el aula, una comunidad, eh, donde también nuestros estudiantes normalmente vienen de diferentes barrios. Cada barrio tiene pues su identidad como barrio. En esos barrios vamos a encontrar también en esas casas donde también hay familias que tienen diferentes orígenes. Tenemos una migración importante a nivel interno también en el país
no solo la parte externa, sino a nivel interno, como hay estudiantes que vienen de Guanacaste, casi que en todas las escuelas encontramos gente de San Carlos. Yo vacilo con mi esposa, ella tiene familia de Turrialba, y yo le digo siempre que para mí Turrialba es el centro del mundo, donde uno vaya encuentra un turrialbeño, ¿verdad? Entonces me los he encontrado fuera del país, me los encuentro en cualquier lugar a donde yo esté, hay un turrialbeño. Y yo vacilo con ella por eso, ¿verdad? Hay procesos migratorios internos que marcan también esas tendencias en en nuestras aulas, en nuestros hogares, en nuestros contextos. Y ahí es donde nos enfrentamos a esos retos de las normas que están escritas en papel. Esto que estamos hablando está teorizado, ¿verdad? Desde hace muchos años, Paulo Freire y los demás pensadores, nosotros hemos discutido del tema, pero ¿cómo trasladarlo de la teoría a la praxis, ¿verdad? Ese es el gran reto, Paul. Sí, yo comenzaría, más que mirar para afuera, yo creo que el inicio es mirarnos hacia nosotros mismos, hacia cada uno de nosotros mismos, para poder percibir cómo me siento al frente de los demás, para realmente tener una visión lo más equilibrada posible al frente de los demás. Cuando hay un proceso personal, cuando yo me miro a mí mismo, mira, fíjate, no estoy ni siquiera poniéndome ni como maestro ni como padre, me pongo al frente mío. Es como si Paul se pusiera al frente de Paul. Y cómo poder analizar mi historia personal y percibirme. ¿Me minusvalorizo? ¿Me, me creo poco? Eh, ¿Creo siempre que los demás son mejores que yo? ¿Tengo miedo de exponerme? O mejor dicho, más que miedo, terror, porque el miedo es un signo de madurez, ¿viste? Si vas a abrir un negocio y no tenés miedo, sos un irresponsable. Lógico que cuando abrís un negocio tenés miedo. El problema es que tengas terror, no lo vas a abrir nunca. El terror te paraliza. Entonces, si yo me considero de menos, o voy a ser una persona que no me voy a animar a caminar y a vivir y voy a ser una persona muy manipulable, pues siempre voy a considerar que los otros saben más, pueden lograr más, y entonces no se va a poder dar nunca la interculturalidad. Lo mismo puede pasar si yo al mirarme a mí mismo, eh, me creo superior a los demás, o por el rol que tengo, o por los logros que he tenido, o por los títulos, o por si soy más lindo, más linda, o por si juego bien al fútbol o no, por si juego mejor que el otro, si me han elogiado demasiado en mi vida, me han mimado demasiado. eh, si yo me considero superior a otro por la razón que sea, nunca se va a dar la interculturalidad. La interculturalidad cuando existe la superioridad, ¿tá? Se produce el autoritarismo, no la autoridad, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Con mis hijos, si yo dijera que le digo a mi hija Valentina, hija, yo no quisiera ser tu papá, yo quiero ser
amigo tuyo. Pero qué viejo sonso que soy, qué viejo pavo que soy. Si mi hija va a buscar un amigo, va a buscar un amigo de su edad, con sus simpatías musicales, con sus gustos, etcétera, etcétera. En mí necesita un papá, pero no un papá que se sienta superior a ella, ¿no? Superior a ella. Sí, con autoridad, pero nunca superior. Nunca superior. Sí, qué bueno que es cuando un maestro enseña y, y pone algunos puntos de disciplina, pero sus alumnos, sus alumnas, tarde o temprano, se van a fijar si ese maestro sabe también aprender de ellos. Uno de los síntomas, uno de los síntomas de, de que yo no me considero superiores a los demás es si sé escuchar. La escucha es un gran termómetro para saber si realmente eh, estoy aprendiendo también o interesado en la vida del otro. Qué lindo que es cuando hay un supervisor, mirá cómo se le llama, ¿no? Ustedes le llaman supervisor, David, ¿no? Al nombre Correcto, técnico. hay unos Bueno, supervisores. acá también. Mira, un supervisor. No lo tomen mal los supervisores cuando les digo esto, pero ¿qué tienen? Una supervisión. Y entonces la visión del maestro queda chiquitita en la mini visión. No, el supervisor tiene otra visión porque ve el sistema de muchas escuelas, tiene más conocimientos del sector desde las escuelas, pero el que tiene una gran visión de tu escuela, sos vos, maestro, sos vos, maestro. Por lo tanto, yo le decía el año pasado en una charla que le di a los supervisores allá en Quesada, yo le decía, qué lindo que es cuando un supervisor llega a una escuela sabiendo que con quien se va a encontrar es primero con un ser humano. Hay que humanizar la relación para que la autoridad que tiene el superior sea autoridad y no autoritarismo. Qué lindo que es cuando un maestro se encuentran con una mamá o un papá o un alumno o una alumna, antes de poner el título de frente, darse cuenta que el otro es un ser humano. Sí, que también se equivocan, también dicen cosas agresivas y hay veces los maestros se tienen que bancar cosas, va a bancar, decimos nosotros, aguantar, ¿no es cierto? Hay veces cosas que no deberían por qué pasar y no deberían por qué recibir los maestros. Entonces, lo primero, supervisor, vos que tenés autoridad, para no caer en el autoritarismo, tenés que saber primero que el maestro que vas a visitar a su escuela es un ser humano, que siente, puede, desea, a veces no le salen las cosas, hay veces hace mal las cosas, entonces hay veces como superior en el sentido, perdón, como autoridad, le tenés que decir, mira, acá hiciste mal esto, acá eh, se lo cometiste un error hasta legal, acá te voy a tener que levantar un acta o una sanción.
pero va a ser, hasta esa sanción va a ser desde un encuentro humano. Lo segundo es, un superior, yo le decía a los supervisores, es que aparte de encontrarte con un maestro que es ser humano, es un colega, es un colega. Sos autoridad, pero es un colega. Igual vos, maestro, cuando te encontras con una mamá, un papá o un alumno, vos te vas a presentar como maestro, obviamente. Y el idóneo en la escuela es el maestro. Ahora, vos tenés saberes de maestro, pero la mamá, el papá y los alumnos y los abuelos y abuelas tienen saberes también, tan útiles, tan necesarios, tan profundos como los saberes que tenés vos como maestro. Entonces, por razones humanas y por razones de saberes, si tenemos en cuenta esto, vamos a tener una relación no de superioridad. Y entonces vamos a tener una relación de autoridad. El mejor maestro y el que más autoridad tiene es el que sabe aprender de los saberes de la gente. Exactamente, y esta escucha, ¿verdad? Creo que va a ser eh, la primera forma en la que nosotros podemos respetar o validar los derechos de las personas estudiantes, el permitirles ser escuchados y de una manera activa, ¿verdad? Escuchar no es oír, ¿verdad? Va más allá de simplemente oír, es ver, es prestar atención. Es sí, o escuchar es oír también, pero es ese conjunto de volver la mirada hacia el estudiante, hacia la persona, hacia el padre de familia que sacó su mañana, no fue a su trabajo y llegó a la institución por alguna razón. Y a veces no los atendemos no queremos o no queremos sacar el espacio para hacerlo. Y es validar eso, ¿verdad? Esa necesidad de la persona de ser escuchada, de ser atendida. Y ahí es donde nosotros empezamos en esta validación de los derechos de las personas, estudiantes, de las familias, de nosotros mismos como docentes, si somos, tal como lo decía Polo, en un rol de autoridad, un supervisor, eh, qué importante es que el maestro también se sienta escuchado eh, a la hora de llegar a ese intercambio, a esa interacción. Y eso lo llevamos a cualquier ámbito en el que nosotros vamos a desenvolver, ¿verdad? Por eso era importante iniciar con este también autodiagnóstico que decía Paul un poco al inicio, cómo me hacen sentir ciertas diversidades, ¿verdad? Eso es algo que vemos también en el curso y, y no para estigmatizarnos a nosotros mismos, sino para entendernos, bueno, cómo lidiar con estos prejuicios que la vida, pues también me han desarrollado desde mi propia identidad, ¿verdad? Cómo desde he ido desarrollando yo en mi formación eh, esos prejuicios, esas formas de interactuar con otras personas, con otro género, con otras nacionalidades. em, y ahí es donde entra el tema de la competencia intercultural, ¿verdad? Que creo que una de las cosas lindas que tuvimos este mes en el Mundial es la posibilidad de ver cómo se dan esos encuentros, esos intercambios entre personas de diferentes latitudes, de diferentes idiomas, nacionalidades, credos. En un terreno de juego se encuentran tantas diversidades, ¿verdad? Hay un autor que se llama, es de apellido Galeano, ahorita no recuerdo el nombre, eh, pero él dice que el, el terreno de juego en ocasiones se convierte en la única posibilidad de darle voz a aquellos que no han podido ser escuchados, ¿verdad? Y por momentos lo vimos a lo largo de este torneo que recién termina ayer. em,
esa oportunidad de ver esos encuentros, esa validar o escuchar, bueno, sentarnos a escuchar a ese hombre que estaba ahí en medio de la tribuna del Congo, ¿verdad? Con su mano levantada, estático, bueno, ¿qué quería decir? ¿Verdad? Que estaba gritando al mundo, a esa afición de Noruega, ¿verdad? Con su rito del remo, bueno, ¿qué nos quieren decir? ¿Qué hablan de su identidad? Y ahí es donde vamos nosotros a escuchar a las personas, ¿verdad? A nuestros estudiantes. A veces se unen para reclamar algún derecho, para reclamar alguna situación, eh, tratar de comunicar algo, un sentir. Y es ahí donde nosotros, pues tenemos que procurar que nuestro centro educativo, nuestra aula, nuestro contexto sea un lugar donde las voces puedan ser escuchadas. Sin duda, David, vos desarrollaste a la, a la perfección eh, lo que es el tema del prejuicio, ¿no? Eh, una vez una maestra en un curso me dice, ¿cómo me gustaría no tener prejuicios? ¿Cómo me gustaría no tener prejuicios? Entonces yo ahí le pregunté al grupo, ¿es posible no tener prejuicios? Y algunos me decían que es difícil. El que me respondía que es difícil quiere decir que es posible no tener prejuicios. Bueno, entonces les conté una anécdota que se las voy a contar así cortita. Yo tenía un Renault 12 hace muchos años. Imagínate, ya ella te está diciendo la edad que tengo, ¿no? Pero un Renault 12 que lo quería mucho y que me llevaba por todos lados. Me llevaba a las zonas rurales, me llevaba a todos lados. Mi abuelo me había regalado, y ahí me va a volver a delatar mi edad, me había regalado un pasacassette, ¿no? Para poner música. Eran esos pasacassette que se ponían y se sacaban. Bueno, cassette, imagínate, a las más jóvenes y más jóvenes que están aquí en la charla van a tener que googlear a ver qué era un cassette, ¿no? Que ahora andan con Spotify, ¿no es cierto? Bueno, nosotros si queríamos escuchar música en el auto teníamos que poner o la radio o un cassette. Bien, el pasacase, una vez lo dejo al auto estacionado, me alejo, hago mis cosas, cuando vuelvo veo que salía del auto un ladrón que me estaba robando mi pasacase. Claro, cuando lo veo que empieza a correr, ya corría más lejos que yo, no lo pude alcanzar, pero sí a la lejanía me di cuenta que era pelirrojo. Era con pelo rojo. Claro, yo al tiempo, bueno, yo ese pasacase le tenía mucho cariño, por lo tanto ese robo no fue solamente un robo de algo material, sino que hasta me tocó mi afecto, porque era un pasacase que me lo había regalado mi abuelo. Entonces yo iba por la calle, por el centro de Córdoba, y yo veía a un pelirrojo, al que sea, ¿y qué se imaginan que puedo haber dicho yo? Pero estos pelirrojos choros. ¿Y qué tenía que ver el pelirrojo o los pelirrojos que yo encontraba en la calle? ¿A dónde está el prejuicio? El prejuicio que yo tenía con esos pelirrojos en el centro es por la experiencia previa que yo había tenido, que no era solamente una experiencia de pérdida material, sino una experiencia afectiva. Pero desde esa experiencia de mi pasado, ese es el pre, yo cuando miraba a un pelirrojo en la calle, me enojaba con el pelirrojo. ¿Y qué tenía que ver este? Si este no era el ladrón. Claro, lo que pasa es que la experiencia previa
me marcaba mi modo de mirar. Mi experiencia previa me marcaba mi modo de sentir. Entonces, ¿era posible que yo, al ver un pelirrojo cualquiera en la calle de Córdoba, no me acordara del pelirrojo ladrón? ¿Era posible que yo al ver cualquier pelirrojo en la calle no sintiera bronca porque me había llevado el pasacase de mi abuelo? Imposible. Nosotros miramos en base a lo que hemos vivido. Entonces vos decías recién cómo hay que lidiar muchas veces, David, con nuestros prejuicios, porque es imposible no tener prejuicios. Pero ¿para qué hay que lidiar? ¿Para qué hay que lidiar con los prejuicios? Para no transformarlos en juicios. Entonces, es imposible que un maestro no mire a sus niños, a sus familias, si no las va a mirar desde la experiencia que tuvo, desde el barrio donde ella nació. Yo allá en Costa Rica veía, así como ustedes dicen, de Turrialba, de Punta Arenas, de Limón, y acá pasa lo mismo. La rivalidad que hay entre alguien de Córdoba y alguien de Capital Federal. Nosotros tenemos una rivalidad histórica entre los porteños y los cordobeses. Pero a mí me tocó vivir y hacer el servicio militar en Capital Federal. Y era el único cordobés en la base naval. Y me tocó convivir con cientos de porteños. Yo iba con mi prejuicio, pero al conocerlos más, y sí, experimenté que son iguales que nosotros, con sus logros, con sus yerros, con sus alegrías, sus dolores, sus cosas lindas, sus cosas feas. Por lo tanto, para no convertir el prejuicio en juicio, para que Paul no diga, por ese colorado ladrón, todos los colorados son ladrones. Para que un cordobés no diga, todos los porteños son agrandados y fanfarrones, tuve que conocer a los porteños y después de conocerlos, los pude valorar. Y después de valorarlos, pude dialogar, discutir, debatir, enojarme, reconciliarme, amarlos de igual a igual y diversos a la vez. Y es por eso que el prejuicio es imposible que no lo tengamos. Entonces, ¿cuál es la tarea del docente? Volvemos a lo mismo. Ponete al frente de vos mismo. Maestra, ponete al frente de vos misma. Ponete a pensar que todo lo que has vivido, bonito o feo, doloroso o exitoso, desde esas cosas vas a mirar a tus niños y seguro va a tener prejuicios. Y el tema es no convertir ese prejuicio en juicio. ¿Y cómo no convierto el prejuicio en juicio? Siendo consciente de de mi experiencia personal, para conocer al otro como es, para desde el conocimiento del otro valorarlo y desde la valoración discutir, debatir, charlar, decirle que está equivocado, que discrepa, felicitarlo, lo positivo, lo negativo. Y déjame un bocadito chiquitito más, David, antes de cerrar la idea.
Los prejuicios pueden ser negativos o positivos. Por ejemplo, se anota el Juancito en primer grado. Uy, el Juancito. Es hermano de la Rosita, el Pedro, que ya se fueron de la escuela, pero eran tremendos, eran malos alumnos. Pobrecito el Juancito. Todos los prejuicios negativos que la maestra o maestro tiene con respecto a sus hermanos, se los trasladó al Juancito de primer grado y no le van a dar la oportunidad a mostrarse distinto. Y pongo otro ejemplo, como un prejuicio positivo. Imagínense, Roberto se anotó en primer grado. Ah, Roberto. Todos sus hermanos abanderados. El papá presidente de la cooperadora. La mamá presidenta de Cáritas de la parroquia. Pobre Robertito, tiene encima todos los prejuicios positivos. No se va a poder hacer una macana, pues ya le van a reprochar. ¿Por qué te hace una macana? Y si y tus hermanos eran abanderados, tu papá es presidente de la cooperadora, tenemos el techo de la escuela gracias a él, y tu mamá todos los días ahí está trabajando por los más pobres y mira la macana que vos haces. ¿Cómo poder mirarlo a Robertito en su individualidad? Y entonces no pasarle todos los prejuicios y convertirlos en juicios en la piel de Roberto. Excelente punto, Paul. Porque a veces pensamos también solo en los prejuicios negativos y es importante tomar esos también positivos que tal nos están mencionando. Eh, Compañeros acá que están presentes, si quieren participar, pues aprovechemos el espacio. Algún comentario, consulta que tengan. Francini nos dice por acá, yo tuve una mala experiencia. Francini, si quieres contarnos algo al respecto, pues bienvenido sea. Igual los compañeros profesores, si quisieran intervenir, Christian Leiber también, bienvenido sea. Bueno, si nos van contando ahí en el chat, si no, continuamos. Y bueno, el tema que nosotros, o para ir aterrizando, Pregúnteme por qué a la fecha no lo sé. Tenía una profesora que yo no le caía bien. Yo estaba en primer grado de escuela. Yo siempre he sido, a mí siempre me ha encantado estudiar. Yo siempre he sido muy destacada en los estudios. Yo me acuerdo que llevaba apenas ajá, como la mitad de año y yo sabía leer y escribir. O sea, y yo me aburría en las clases. Entonces la profesora, para no sé, según ella, para que no me aburriera, ayer me encerraba en un armario que ella tenía grande en la aula de ella. Me acuerdo que ella me decía, bueno, venga, Francini, su premio por terminar hoy rápido, me encerraba en el armario. ujú, A raíz de eso, obviamente yo me hice claustrofóbica, yo no puedo estar en lugares cerrados. Si me iba bien, me encerraba en el baño. Después ponía a todos mis compañeros a molestarme. Yo me acuerdo que para cuando yo pasé a segundo, mi pensar era, entre más le ponga, yo voy a avanzar en los estudios, paso a segundo y yo ya esta profesora no la veo más. ujú, Entonces yo me acuerdo que yo le ponía y yo me gradué con muy buena nota de primero. Cuando llego yo a segundo, eso fue en la escuela aquí en República de Haití, aquí por San Sebas, detrás del Walmart de San Sebastián. ujú, Yo me acuerdo que cuando yo paso de grado y llego a segundo, este, y voy con mi papá a ver la lista, me tocó con la misma profesora. Vea, yo me acuerdo que yo vi el nombre de ella, yo me oriné y yo lloraba y lloraba y lloraba. Mi papá me agarró y me dijo, bueno, Francini, dígame qué es lo que está pasando cuando lo voy contando. Caso contrario pasa, nunca volví a saber nada de la profesora. Caso contrario, cuando llego a segundo, me topo con un profesor que era literalmente 360 grados de ella. Un profesor que amaba la vocación. Yo me acuerdo que él tuvo que trabajar mucho conmigo, obviamente, porque yo llegué a un punto en el que yo le agarré fobia a los profesores.
Él me compraba, yo me acuerdo que iba a la soda, me compraba hamburguesas, refrescos, como para ganarse esa confianza conmigo. Pero sí viví los dos polos opuestos, de verdad, un tanto buena como una mala experiencia. Gracias, Francine, por contarnos la experiencia. Mira que realmente todo esto que estamos diciendo, que lo charlamos muy coloquialmente, y yo, cuando, bueno, David me conoce, él sabe que a mí me gusta mucho hablar de la vida cotidiana. ¿Por qué? Por eso yo le llamo, que lo hemos trabajado mucho en el Encuentro Nacional del año pasado de maestros de escuelas unidocentes, la interculturalidad, yo le llamo la interculturalidad vida céntrica. Es decir, que estas diversidades, para que no queden solo en teorías y en estudios académicos, hay que poder visibilizarlos en la vida cotidiana. Así como vos, compañera, estás viendo que uno nunca hace, y no lo percibí obviamente en tus palabras, un juicio moral final. No, vaya a saber qué le habrá pasado a esa docente, qué habrá vivido. No estoy justificando a esa docente que te encerraba en un armario, y es realmente un acto horrible, horrible, y no entra otro apelativo, ¿no es cierto? O entraría otros que no son propios para decirlo en la academia, pero uno no hace un juicio final, porque el juicio final de las personas es cuando uno ya conoce internamente, ¿no? Y los creyentes suelen o solemos decir, el último juicio se lo dejamos a Dios, ¿no es cierto? Pero, sin duda, ese tipo de actitud merece una sanción disciplinaria ministerial, porque va en contra de un derecho de una persona. Ahora, eh, sin duda, han pasado en las escuelas cosas, vos contaste los dos polos, hay cosas bellísimas y hay cosas horribles que pasan en las escuelas, ¿no es cierto? Y no solamente de maestros con alumnos, también de alumnos con maestros, también de padres con docentes y docentes con padres. Bueno, en todas las direcciones hay cosas hermosas y cosas horribles. Hay psicólogos y sociólogos que han trabajado esto, que se llama, por ejemplo, la profecía autocumplida, ¿no es cierto? Eh, que depende de la expectativa que el docente le pone a los alumnos, muchas veces es el rendimiento de los alumnos. Y hay veces uno no sabe por qué uno tiene muy buenas expectativas con tal o cual alumno. Hay veces hasta es por piel. Solemos decir, ¿viste? Como no piel, sino intuición. Pucha, como solemos decir acá, le vamos a poner muchas pilas a Juancito, ¿no? Y algunas veces tenemos que reconocerlo. Hay veces que no hay razones visibles, pero no sé por qué tal o cual me cae mal. Cuando estamos, hay veces entre compañeros, entre docentes. Hay docentes que me caen bien ya hasta sin conocerlos. Y hay gente que me cae mal hasta sin conocerlos. Entonces es donde uno tiene que hacer un fuerte trabajo con uno mismo para no transmitir lo que se llama el halo psicológico, es decir, viste, hay mañanas que te levantas, no sé por qué, repum para arriba, óptimo, positivo, y hay veces no sé por qué ayer me levanté pum para abajo, pero no podemos andar según los estados de ánimos, porque según el estado de ánimo, si vos querés cosas, si estás positiva, vas a encontrar amor en todos lados. Si uno está con estado de ánimo, pum para abajo, va a encontrar algo horrible hasta en una rosa recién florecida.
¿no? Entonces, ¿cómo poder, en ese sentido, solemos decir, ser profesionales? Si tengo 10 chicos, tengo que apostar por los 10 chicos, por lo menos para que si pasa por mí el aliento, que sea a los 10 chicos, hasta con aquel chico que me cae mal, hasta con aquel chico que se me duerme en las clases, o aquel chico que le molesta a su compañerito. Y me diría una maestra otro día, realmente el otro día, menos mal que tocó el timbre porque tenía ganas de acogotar un chico. Y hay veces nos llegan esas situaciones. Entonces, ¿cómo poder? Y ahí nos sirve la didáctica, ahí nos sirve es psicología y sociología pura. Por eso, ¿cuánto tiempo le destinamos en nuestra formación profesional a la formación personal? Algunas veces somos eruditos en didáctica, planificación, estrategias, juegos, tácticas, dinámicas, afiches, estrategias de juegos con el cuerpo. ¿Y cómo estoy yo como persona? Por eso algo que me sorprendió muy bien, porque este año, como no pude ir en junio al segundo encuentro de maestros unidocentes, lo que pude seguirlo por internet, lo seguí por internet. En unas puestas en común de los trabajos en grupo, repitieron muchísimas veces la necesidad que tienen como docentes, pasa aquí también, la necesidad que tienen los docentes de tener herramientas para tener salud mental. Y no estamos hablando de locos, ni de locas. Estamos hablando de personas que necesitamos ir creciendo personalmente para el difícil desafío de tener vínculos saludables con los niños, la comunidad, los padres, el supervisor, los colegas, compañeros. ¿Por qué? Porque uno tiene problemas personales. En tu familia no te alcanza la plata, las enfermedades, la enfermedad de tu mamá, maestra, o la enfermedad de un hijo tuyo, de tu marido, de tu esposa, etcétera, etcétera. Uno no puede, como si fuera una máquina, apagar eso cuando entras a la escuela. Pero tampoco no podés transmitir lo que vos vivís en tu casa en los alumnos. O también vos le podés decir a los alumnos cuánta autoridad ganarías. Si vos le decías a los alumnos, chicos, he tenido algunos problemas personales, así que hoy estoy un poco triste. O no me hagan caso porque estoy un poco enojada. Así que entonces te van a ver humana, te van a ver humano. Mi pareja, mi compañera, es directora en una escuela, en el mismo barrio a donde está la escuela. Y algunas veces, cuando estaba barriendo la vereda, pasa una mamá con un niñito del colegio y la mira y le dice, hola, señor Andrea, pero una cara de extrañeza, porque para los niños a veces piensan que la directora está en la escuela, vive en la escuela, duerme en la escuela, está siempre en la escuela, y no, cuando la ven barriendo la vereda, se dan cuenta que es ser humano, que es normal,
que tiene alegría, tiene dolores. Ahora, eso si pretendemos que los otros lo vean, primero lo tenemos que ver nosotros mismos de nosotros mismos. Y es por eso que muy bien estudia planificación, didáctica, historia de la educación, planificación, todo eso estudia, pero también estudiate, también conocete, también valorate, también retate, desafiate. Qué lindo que es cuando un docente a uno mismo también se tiene como alumno. Y ahí yo le agrego el autorregulate también, que es muy importante con el tema de salud mental, ¿verdad? Muchas visitas que yo he realizado a centros educativos, a veces nos dicen, no, es que nosotros no tenemos tiempo libre, o el tiempo que tengo por semana, no puedo dedicar nada para mí. Y ahí también radica mucho eso, el no conocernos, el no autorregularnos, empieza a generar esa bola de nieve que se convierte posteriormente en problemas de salud, en un montón de situaciones que se trasladan a todos los ámbitos de nuestras vidas porque somos personas íntegras y en todos lados nos llevamos todo ese salveque de cositas que andamos cargando, sin importar el contexto en el que nos estamos desarrollando. ¿Verdad? No estratificamos el salveque, no, este es el salvequito de la familia, este es el salveque del trabajo, este es el de los amigos, no, porque vamos con todo, ahí vamos cargando. Pero esa es la importancia de ese autoconocimiento, de autorregularnos. Y creo que para aterrizar acá, si no hay intervenciones de las personas participantes, eh, el desarrollar esa competencia intercultural está íntimamente ligado con el autoconocimiento, ¿verdad? Este, la competencia intercultural es lo que nos va a indicar, lo que nos permite relacionarnos con personas diversas, ¿verdad? No solo hablando de etnias, tal como lo hemos visto, nacionalidades, sino con todas las diversidades. Y esa capacidad se va a ir desarrollando conforme encontremos esos prejuicios y los dominemos, ¿verdad? Tal como lo veíamos con Paul, no convertirlos en juicios, sino que se mantengan siendo prejuicios, ¿verdad? Y que se vayan transformando. Constantemente se irán transformando, iremos adquiriendo unos nuevos, iremos perdiendo otros. Eh, y así porque somos personas que vivimos en ese dinamismo, ¿verdad? En esa formación constante y evolución, ¿verdad? Entonces, la primera forma de tener un centro educativo garante de los derechos humanos es nosotros validando primero nuestros propios derechos al conocernos, al validar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros prejuicios, entendernos como seres humanos, pero también dominarnos, que es donde entran los deberes también, no solo los derechos, sino los deberes, que es el dominarnos ante también las demás personas, ante los prejuicios, ante las situaciones. Y ahí está el autoconocimiento, eh, el autodiagnóstico como un elemento fundamental para desarrollar esa competencia. No sé si quieres cerrar con algo, Paul. Ya son las 7:15. ¿Alguna idea de cierre antes de despedirnos? Les comparto dos cositas para finalizar. Hoy a la tarde, con 5 horas de diferencia, con ustedes tengo 3 horas de diferencia, por eso acá son las 22:15, pero con 5 horas de diferencias, hoy hablé con una amiga mía que es docente también, es directora pedagógica en Suiza, a 50 kilómetros de Zurich. Eh, entonces yo charlando con ella, que charlamos como 1 hora, ya eran las 11 de la noche, acá eran las 6 de la tarde, y estuvimos hablando como 1 hora, ¿no? Yo a ella le conozco, es argentina, de acá, de muy cerquita de mi casa, pero bueno, dio vueltas por mucho el mundo, se conoció un suizo, se casó allá y está como directora pedagógica allá. Y le hice una pregunta, che, mira,
y les va a parecer muy familiar la pregunta porque la situación, si se puede decir, social y económica de Costa Rica y Argentina en general es más o menos parecida, como en toda América Latina, ¿no es cierto? Con gran concentración de, de capital en pocas manos y la mayoría tenemos que andar sufriendo porque o el sueldo es corto o el mes es muy largo, pero no hay veces no llegamos con el sueldo a fin de mes. Bueno, entonces yo le pregunté, porque yo digo, che, Karina, le digo, cuando nos juntamos los argentinos a comer un asado, hay veces nos reímos, a veces contamos cosas lindas, pero también, suele suceder en muchos países de América Latina, también nos quejamos mucho. No nos alcanzó el sueldo, aumentó la luz, el transporte no llega a tiempo. Yo le digo, eso pasa, nosotros lo tenemos como algo habitual, tenemos una lista larga para quejarnos. Ustedes, allá en Suiza, cuando se juntan los amigos, ¿de qué se quejan? Porque no se pueden quejar del sueldo porque cobran muy bien, no se pueden quejar de los servicios públicos porque andan un relojito, anda todo muy, me contaba la formación, cómo está el sistema educativo, andan como un reloj, pero el ser humano se queja. ¿De qué se quejan? Cuando ustedes se juntan con los otros suizos, de qué se queja el suizo? Se quedó pensando y me dice de la exigencia laboral. Trabajan muchísimo, pero no sería el problema, sino que hay una deshumanización en el trabajo. En cambio, nosotros en América Latina especialmente, tenemos todavía la cultura, por ejemplo, de seguir valorando los tiempos de familia. Y esta anécdota se las pongo, se las convido para invitarlos no a trabajar más, sino a descansar un poco más, a tomarse el tiempo para ustedes mismos, para todo este trabajo arduo que hay que hacer, que es mantener escuelas de pie, muchos alumnos, diversidad cultural, problemas económicos, problemas de vínculos, problemas de la educación pública, problemas de los servicios, problemas de la... Bueno, el listado de problemas, pero para enfrentar esas montañas de problemas hay que atenderse a sí mismo, ¿no? Y se lo cierro con esta anécdota bonita. Durante abril, mayo y junio, compartí con la supervisión de Yesenia y de Ingrid, eh, un proyecto con 5 maestros de la zona de Buenos Aires, de OSA, eh, con 5 maestros lo que eran las narrativas pedagógicas, que consiste en qué? En tomarse un tiempito para ir a poner el agua, preparar el cafecito costarricense, agarrar un papel, un lápiz y ponerse a pensar en sus prácticas escolares. Así como en otro momento hicieron su cafecito para estudiar a autores, para ir a clases, para leer libros de Eduardo Galeano, de Paulo Freire, de todos los pedagogos, sociólogos, didácticos, planificadores y demás, así como recibimos formación de afuera,
tomarse un cafecito y escribir sobre las propias experiencias y formarse también desde las propias experiencias. A eso se le llama narrativas pedagógicas autobiográficas. Entonces los docentes, ellos me convidaban su escrito, yo iba, calentaba el agua, preparaba mi matecito y leía con mucho cariño sus escritos y le ponía comentarios, no correcciones. ¿Quién soy yo para corregir? Comentarios, preguntas que yo les convidaba, no imponía. Nunca un mate y un café se impone. Nunca una opinión se impone, se convida. Y entonces iba una ida y una vuelta, y ojalá eso lo podamos seguir haciendo, porque en este mirarse y contarse a sí mismo, no lo que sucedió en la escuela, sino no lo, no lo que pasó en la escuela o en esa clase, sino por dónde me pasó lo que pasó en la escuela, en esa clase, con ese niño, con ese papá, con ese proyecto. Ese escrito siempre con convites mutuos, con posibilidad de profundizar para que la interculturalidad no venga desde afuera, sino desde el propio suelo, desde el propio territorio, de tu propia experiencia. Excelente, Paul. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, si gustan enriquecer el espacio con alguna opinión de cierre, dense la oportunidad también de hacerlo. Cristian, te veo con el micrófono abierto. Bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Paul, un gusto nuevamente saludarte. Y recordando acá el tema de narrativas, yo fui parte de ese equipo. Muchas gracias, de verdad que sí, por aportar esas experiencias, ¿verdad? Esas animaciones. Echémosle ganas, hagámoslo desde este punto de vista. De verdad que fue un compartir muy bonito, no cabe la menor duda. De verdad que estos espacios, el poder ser parte de ellos, nos llena de nuevos conocimientos basados en un tema de cultura, ¿verdad? De ese compartir. Tenemos muchas cosas por aprender y también por enseñar, ¿verdad? Ujú. Esto es un tema recíproco, ¿verdad? Aprendemos y también transmitimos. Nuevamente, muchísimas gracias, ¿verdad? Por estar hoy acá, en este espacio con nosotros. Y aquí seguimos, ¿verdad? Con la expectativa de que ojalá no sea el primero de todos estos espacios, sino que sea el primero de muchos. De verdad que muchísimas gracias. Gracias, gracias por tus palabras y tu presencia. Gracias, Cristian. Eh, Personal, adelante, tienes la mano levantada. Buenas noches. Bueno, agradecerles este espacio, agradecerle al profe Paul. Yo soy turrialbeño, yo soy Graving, soy de Turrialba. Y reiterarle y extenderle la invitación cuando tenga gusto de venir por Turrialba. Si ya conoce, pues yo creo que Turrialba siempre nos sorprende con cambios y con cosas nuevas. Nos Ujú. daría muchísimo gusto poder interactuar personalmente con el profe Paul y con el equipo de la UNED que nos apoya como futuros docentes, ¿verdad? En la transformación de nuestras experiencias de aula. Yo creo que interactuar con la visión argentina y la visión costarricense y enriquecer, ¿verdad? Esa multiculturalidad y esa pluriculturalidad, yo creo que hace de nosotros los docentes una identidad muy bonita, muy rica, muy complementaria, ¿verdad? Para nuestro mejor ejercicio. Ujú. Agradecerle al profe Paul y pues un abrazo a la distancia y a todos, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Graving. Gracias, gracias. Un Y abrazo bueno, hasta Turrialba.
Sí, ahí es un lugar, una zona que quiero ir, más abajo de Cartago, ahí más al sur. Así que ahí por ahí seguro voy a ir. Ahí te acompañamos, cualquier cosa, Paul. Muy bonita zona, por cierto. Gretel por acá nos manda un mensaje que dice hermosas experiencias que ayudan a dar lo mejor como futuros docentes. Bien, entonces si no hay más comentarios, pues yo de verdad muy agradecido con todas las personas que han estado conectadas acá, nuestros estudiantes. Recuerden que este es un insumo para un trabajo muy bonito que después compartiremos con Paul algunos de ellos, que es el podcast. Tienen un podcast que ellos van a trabajar sobre competencia intercultural y ahí te los vamos a estar compartiendo, Paul, para que los veas. Por acá Rosa dice, el conversatorio fue excelente, muy enriquecedor y sin duda una experiencia maravillosa. Agradezco la oportunidad de participar y aprender de todo lo compartido. Gracias, Rosa, por acompañarnos y qué bueno que pudiste también hacer ese, esa introspección del tema, ¿verdad? El conversatorio. Eh, Muchas gracias, dice Francini. Gracias, Francini, por acompañarnos, por tu participación también. Bueno, Paul, un abrazo, de verdad, muy agradecido. Creo que he disfrutado mucho el café de esta tarde y espero que el mate también lo hayas disfrutado mucho. Claro que Eh, sí. Te mando un fuerte abrazo, siempre muy enriquecedor compartir con vos. Nos llevamos esa tarea de autoconocernos cada día más, ¿verdad? También de hacer una pausa. Creo que esas pausas son indispensables en todo lo que hacemos, ¿verdad? Eh, el tratar de ser o de maquinizar o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Automatizar los procesos a veces nos cobra esa factura y tal cual pasa con la computadora, ¿verdad? Cuando eh, está sobrecargada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacerle una pausa, apagarla y resetearla, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. nosotros igual, es importante hacer esa pausa, ralentizar un poco los procesos y bueno, y sentarnos con el café a repensar hacia dónde queremos seguir la ruta, ¿verdad? Sí, por eso estos espacios de compartir, por eso decía al comienzo, aunque sean virtuales, uno dice, porque lo más bonito es estar presencial, pero no es poco, no es poco, porque todos los que estuvimos acá tuvimos que hacer una pausa, una pausa, eh, eh, para realmente repensarnos. Y, y es por eso que nos hemos tomado el tiempo. Y hay veces, ahora se está trabajando mucho el tema de tomarse un tiempo para. Ujú, Cuando Foucault hizo su sociología, él decía que hay una sociedad capitalista que nos exige instituciones que nos controlan, que nos presionan, que nos observan, que nos planifican, que nos digitan. En cambio, hay un filósofo, Jules Ham, que se llama Jules Ham, tiene una postura distinta de la ujú, cual adhiero. Dice, esa sociedad del control y ujú, de la exigencia externa de Foucault ya no existe, porque ahora ese control que antes estaba afuera, afuera, en instituciones que nos presionaban, han logrado meterse adentro de uno mismo, de tal forma que esa exigencia, ese tirano que nos exige, nos mete presión, está dentro nuestro. Por lo tanto, existe una autoexigencia algunas veces excesiva. Y no ujú, estoy diciendo que hay que ser, como decimos acá en Argentina, un chanta, un mediocre, un quedado, ujú, ¿no? Hay que ser emprendedor, pero con esas pautas que nos ayude a humanizar nuestros emprendimientos. ujú. Hay que planificar mucho las clases, pero una pausa para humanizar la planificación. Por eso yo les agradezco porque más que haber convidado a ustedes
cosas mías. Ustedes me siguen convidando cada vez que estoy con gente de Costa Rica, igual que la semana que viene iré a la alta montaña y me encontraré con las maestras que están allí, solitas, en el medio de la nieve en estos momentos. Ujú. Acá te manda saludos Ana Isabel, que vayas a Bagaces, Guanacaste también, cantón ecológico, un cantón muy hermoso también, donde vas a encontrar una diversidad grande también si vas por allá, eh, de proyectos, geotérmico, parque nacional y demás. Por acá Maciel nos dice muchas gracias por el espacio, muy valioso para nuestra formación. Y Helen, gracias por compartir este espacio. La multiculturalidad en la educación reconoce nuestras diferencias, las convierte en una oportunidad para aprender, convivir y crecer juntos con respeto, empatía y equidad. Muchas gracias. Y es un hermoso cierre este que nos deja Helen por acá. Así que muchas gracias. Un abrazo, Paul, fraterno, hasta nuestra Argentina también que queremos mucho. Un abrazo, Chris, que está por acá. Espero que Leiber también por ahí. Y a todas y todos nuestros estudiantes, un abrazo fuerte. Que tengan una excelente noche. Y han tenido tal vez el privilegio con respecto a otros costarricenses que han tenido un argentino que perdió con España ayer, así que estamos orgullosos y tristes, pero vamos para adelante nomás. Un Hasta abrazo, luego, Paul. gente. Claro que Muchas sí. gracias. Pura vida. Pura vida. Hasta luego, muchas gracias.